El Jardín de las Delicias es una de las obras más desconcertantes, fascinantes y misteriosas jamás creadas, un tríptico que ha desafiado durante siglos a historiadores, teólogos, psicólogos, escritores y espectadores de todo tipo. Su autor, el pintor neerlandés Hieronymus Bosch, conocido en español como El Bosco, nació alrededor del año 1450 y falleció en 1516, y desde entonces su imaginario se ha convertido en un símbolo universal de lo absurdo, lo extraordinario y lo profundamente inquietante. Nadie sabe con absoluta certeza la fecha exacta en que pintó la obra, pero la mayoría de los expertos coinciden que fue realizada entre 1490 y 1505, en pleno tránsito entre la Edad Media y el temprano Renacimiento nórdico. Sin embargo, más allá de las fechas, lo verdaderamente poderoso del cuadro es la forma en que parece abrir una ventana hacia un mundo que, incluso hoy, nos cuesta entender, una mezcla de religiosidad medieval, fantasía visionaria, moralidad cristiana y un sentido casi protopsicoanalítico de las pasiones humanas, como si el Bosco hubiera intuido algo sobre la mente interna del ser humano, muchos siglos antes de que existiera el concepto moderno de subconsciente. El tríptico se compone de 3 paneles. Cuando está cerrado, vemos un mundo grisáceo, un globo transparente en el que aparece la Tierra antes de que la vida, el pecado o el caos entren en ella. Es un universo frío, silencioso, en el tercer día de la creación, según los estudios teológicos. Dios aparece como una figura distante, pequeña y casi perdida dentro del orbe, indicando que la humanidad aún no ha surgido. Pero cuando las puertas se abren, cuando el tríptico revela su interior, se despliega uno de los espectáculos más desconcertantes de la historia del arte. Un universo lleno de cuerpos desnudos, frutas gigantes, construcciones imposibles, híbridos entre animales y humanos, criaturas fantásticas, rituales desconocidos, celebraciones paganas y escenas que oscilan entre el placer y el castigo, entre la libertad absoluta y el tormento final. Es este contraste entre la calma gris exterior y el caos vibrante interior lo que ha llevado a tantos historiadores a pensar que el Bosco no estaba simplemente ilustrando pecados y castigos, sino representando el estado interno del ser humano frente a la tentación, el deseo, el miedo, la culpa y la inevitable caída. La pregunta más repetida es, ¿por qué el Bosco creó esta obra? Aunque no existe una respuesta definitiva, se cree que el cuadro fue encargado por Enrique de Nassau, un noble vinculado a la corte de los Países Bajos. Esto genera una paradoja. Una obra tan moralizante, tan crítica, tan profundamente religiosa, en manos de un aristócrata conocido por su vida lujosa y hedonista. Algunos creen que el cuadro funcionaba como una advertencia moral personal, un espejo de los peligros del exceso. Otros, en cambio, opinan que Enrique simplemente se fascinó con el estilo imaginativo del pintor y no buscaba necesariamente un contenido espiritual. Pero una tercera posibilidad, aún más interesante, es que el Bosco creó este tríptico como una especie de obra meditativa, una guía visual que invitaba al espectador a reflexionar sobre la naturaleza del deseo humano, la fragilidad moral y el inevitable final que espera a quienes se dejan llevar por la carne sin pensar en las consecuencias espirituales. El panel izquierdo representa el paraíso. Allí vemos a Dios presentando a Eva ante Adán, un gesto solemne que simboliza el nacimiento de la humanidad. El jardín es armonioso, los animales conviven sin violencia, el agua fluye clara y todo parece bañado en una luz suave. Sin embargo, incluso en este panel de aparente serenidad, ya se esconden señales de inquietud, criaturas híbridas, animales insólitos y cierta sensación de que algo extraño dormita bajo la superficie. El Bosco parece sugerir que el mal no es algo que aparece de golpe, sino una posibilidad latente dentro del mismo orden de la creación. El paraíso, más que un lugar perfecto, parece un terreno frágil donde el bien y el mal coexisten en silencio,
donde la tentación aún no se manifiesta, pero ya está presente como un potencial inevitable. El panel central, el más famoso, es el que da nombre a la obra, El Jardín de las Delicias. Aquí vemos una humanidad entregada al placer, al juego, a la sensualidad sin límites. Hombres y mujeres desnudos se deslizan dentro de frutas gigantes, suben a lomos de animales fantásticos, participan en rituales eróticos que parecen sacados de un sueño o de un delirio febril. Este panel ha sido interpretado de 1000 maneras. Para unos, representa una utopía perdida, un mundo donde la sexualidad es libre y natural. Para otros, es una visión crítica y moralizante de los excesos del cuerpo, un retrato del ser humano atrapado en un estado de placer infantil y peligroso. El simbolismo es abrumador. Las frutas enormes representan la naturaleza efímera del deseo. Los grupos humanos, formando círculos, sugieren rutinas repetitivas de placer que no llevan a ninguna parte. Los animales gigantes aluden a impulsos primitivos que desbordan la racionalidad, y la presencia constante de pares, tríos y multitudes indica una humanidad que ha perdido el centro espiritual, que se ha entregado a la colectividad del instinto. Pero detrás del aspecto moralizante, también hay una lectura psicológica profundamente moderna. Este panel central parece ilustrar el funcionamiento del deseo humano en su estado más puro, sin censura, sin tabúes, sin estructura social. Es una mente liberada, o quizá desbordada. Por eso tantos psicólogos contemporáneos han reinterpretado el tríptico como una metáfora del subconsciente medieval. El Bosco, sin saberlo, habría pintado algo parecido a lo que siglos después Freud llamaría la pulsión, aquello que impulsa al ser humano hacia la búsqueda del placer, aunque sepa que ese camino conduce a la destrucción. El Bosco no tenía el lenguaje científico ni filosófico para describir estas ideas, pero sí tenía una intuición estética excepcional, capaz de representar procesos internos con imágenes impactantes. Finalmente, el panel derecho nos devuelve a la oscuridad, el infierno, conocido como el infierno musical. Este segmento muestra castigos grotescos, seres atormentados, instrumentos convertidos en herramientas de tortura, paisajes calcinados, edificios ardiendo, demonios híbridos y cuerpos humanos reducidos a juguetes de fuerzas malignas. Es un caos absoluto, pero no un caos sin sentido. Es la consecuencia directa del panel central. El Bosco parece construir una narrativa moral que fluye de izquierda a derecha. Primero, la creación. Luego, el extravío. Finalmente, el castigo. Pero, nuevamente, más allá de la religión, el panel también posee un significado psicológico. Representa el despertar doloroso después del exceso, la culpa, la vergüenza, la conciencia del daño propio. El infierno no solo es un lugar físico, sino un estado interno de destrucción, el resultado inevitable de dejarse atrapar por impulsos que no pueden sostenerse. Durante siglos, El Jardín de las Delicias fue visto como una obra herética, o al menos peligrosa. Algunos creían que el Bosco estaba loco, que sus imágenes eran producto de visiones demoníacas o delirios místicos. Hoy, sin embargo, la mirada ha cambiado. Se reconoce al artista como un visionario que utilizó el lenguaje simbólico de su época para hablar de lo que pocos se atrevían a mencionar: el conflicto interno entre deseo y moralidad, entre tentación y culpa, entre libertad aparente y consecuencias inevitables. Su obra, lejos de ser simplemente religiosa, es una reflexión profunda sobre la condición humana, una que sigue resonando porque no ha cambiado tanto desde el siglo XV. El Jardín de las Delicias no es solo un cuadro, es un espejo, y lo más inquietante es que cuando lo miramos, no vemos el mundo medieval, nos vemos a nosotros mismos.